53. Les invito a que abramos nuestras Biblias en este salmo, Salmo 53. Es un salmo corto, nada más tiene 6 versículos. Es un salmo muy cortito. Vuelvo a repetir, solamente tiene 6 versículos, pero tiene una tremenda enseñanza. Hoy vamos a ver algo muy especial en este salmo, Salmo 53. Bien, déjenme hacerles la presentación. Estamos llevando a cabo pues el estudio del libro de los salmos, estamos yendo salmo por salmo, ya llegamos ahora al Salmo 53, eso quiere decir que hemos pasado ya con estas, serían 53 semanas basadas en el libro de los salmos, y en la estructura del libro de los salmos pues aparece aquí en esta presentación. No olvidemos que el libro de los salmos está dividido en 5 libros, el libro 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí están los salmos que aparecen en cada libro. En esta parte aparecen la mayoría, o sea, quiénes fueron los escritores sagrados de esos salmos. Por ejemplo, en el libro 1, todos los salmos fueron escritos por David. Aquí aparece David, los hijos de Coré, y aquí me faltó mencionar que aparece también Asaf. Aquí aparece Asaf. Aquí son salmos anónimos, no se sabe quién los escribieron. Y aquí otra vez aparecen salmos de David. En el primer libro, los salmos son de lamentos, pidiéndole ayuda a Dios por los enemigos, por situaciones muy especiales del rey David. Aquí son himnos nacionales, es decir, himnos que tienen que ver o cantos que tienen que ver con Israel. Y aquí propiamente son cantos de alabanza, de adoración al Señor. Los judíos interpretaron que cada libro, los judíos, porque esta es una posición judía, los judíos mencionaron que el libro 1 está relacionado con Génesis, el libro 2 con Éxodo, el libro 3 con Levítico, el número 4 con Números y el número 5 con Deuteronomio. Así los clasificaron los judíos. Entonces estamos respetando esa clasificación, y el salmo de hoy, el Salmo 53, es un salmo que se le considera didáctico. ¿Por qué didáctico? Porque aparece una enseñanza especial en este salmo. Los salmos didácticos nos enseñan algo del carácter de Dios, alguna situación relacionada con Israel, algún problema en específico, y en esta tarde vamos a ver una enseñanza muy grandiosa aquí en el Salmo 53. Es un salmo didáctico escrito por el rey David. Este salmo tiene mucha semejanza con el 14. Vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre el Salmo 14 y el Salmo 53. El rabino, ustedes pueden entrar a internet y pueden ver, no toda la enseñanza de los rabinos pues coincide con nuestra manera de la enseñanza, porque ellos tienen un concepto diferente del cristianismo, pero hay ciertas cosas buenas que podemos aprender de ellos. Bueno, el rabino Tobias Serber, así se llama este rabino, y lo pueden encontrar en YouTube, con estas palabras, explica que estos dos salmos están relacionados con la destrucción del templo. El Salmo 14 con la primera destrucción efectuada por Nabucodonosor, y el Salmo 53 con la destrucción del templo por Tito, el general romano. Pablo tomó pensamientos de este salmo para exponer la doctrina de la depravación humana en Romanos capítulo 3. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Entonces, para ir entendiendo por qué se escribió este salmo. Y vamos a ver aquí todavía. El Salmo 53 aparece una palabra especial antes del versículo 1. Por favor, vean ustedes aquí en sus Biblias, en la parte de arribita aparecen unas letritas muy pequeñas, a ver si las pueden observar. Dice, al músico principal sobre Maalat o Mahalat. Los judíos pronuncian la H como si fuera una J, Mahalat, y Masquil de David. Bueno, la palabra Mahalat, de traducción difícil, posiblemente quiera decir tristeza o enfermedad. Puede significar eso. Y luego la palabra, esa misma palabra, Mahalat, aparece en el Salmo 88. Y la palabra masquil puede significar entendimiento. En el Salmo 52, que vimos la semana pasada, también habla acerca de esta situación de masquil. Vean ustedes el Salmo 52, en la parte de arribita del versículo 1, también dice masquil de David. Es decir, que es un salmo para darnos entendimiento, para darnos una enseñanza muy especial. Entonces, para eso se escribieron
estos salmos. Vamos ahora aquí adelante. Vamos a hacer una comparación a ver si pueden ver ustedes. El Salmo 14 y el Salmo 53 se parecen muchísimo, salvo por algunas pequeñas diferencias. Aquí nada más estoy poniendo los versículos del 1 al 3 en los dos salmos, pero ustedes pueden hacer la comparación en casa entre el 14 y el 53. Por ejemplo, vean ustedes, en el 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué dice en el 53? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice lo mismo. Luego aquí en el 14 dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora aquí se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dice lo mismo. Entonces el versículo 1 del Salmo 14 y el Salmo 53 viene siendo lo mismo. En el 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora en el 2 del 53, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Veamos que es lo mismo. Luego en el 3, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cada uno se ha vuelto atrás en el 53. Todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces viene siendo lo mismo. Veamos cómo se repiten estos versículos. Entonces hay una relación. Entonces uno podría decir, bueno, entonces ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia entre el Salmo 14 y el Salmo 53. Bueno, pues la diferencia es lo que dice, vamos a regresar acá, lo que dice el rabino, explica que estos dos salmos están relacionados con la destrucción del templo, pero a diferente tiempo. El Salmo 14 con la primera destrucción efectuada por Nabucodonosor y el Salmo 53 con la destrucción del templo por Tito, cuando llegaron los romanos. Es decir, después de David, porque ustedes se acuerdan que David no construyó el templo. ¿Quién construyó el templo? Salomón, su hijo. Bueno, Salomón construyó el templo. 400 años y tantos después vino la destrucción por Nabucodonosor. Así termina el segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas termina en los últimos capítulos con la invasión de los babilonios y llega Nabucodonosor y quema el templo, destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva muchos cautivos a Babilonia. Eso ocurrió 400 años después de que Salomón había construido el templo. Pero la destrucción en el tiempo de Tito, eso ocurrió hasta después del Señor Jesús. Acuérdense ustedes que el capítulo 24 de Mateo, cuando le preguntan al Señor, mira Señor, estas piedras cómo son, es decir, impresionantes. Y que le dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque él estaba profetizando de la destrucción del templo. La destrucción del templo en el Nuevo Testamento ocurrió en el año 70 por la invasión de los romanos, ya no por los babilonios, por los romanos. Y un general llamado Tito fue el que se encargó de la destrucción de ese templo, es decir, en el tiempo del Nuevo Testamento. Bien, entonces ahí está la diferencia. Mientras que el Salmo 14 tiene relación con la primera destrucción, el Salmo 53 tiene que ver con la segunda destrucción. Así es la diferencia. Bien, vamos ahora aquí. Vamos a ver aquí el bosquejo. Hay dos asuntos muy especiales en el Salmo 53. Primero, el hombre y su necedad. Porque fíjense bien lo que está diciendo el Salmo 53. ¿Dice quién? ¿Quién dice? El necio. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces, el hombre y su necedad, los versículos del 1 al 4, nada más tiene 6 versículos. Y del 1 al 4 tiene que ver con el hombre y su necedad. Y luego los versículos del 2, el 2 y luego del 5 al 6, Dios y la necedad. Es decir, cómo Dios afronta el asunto del problema del hombre que es la necedad. Cómo Dios está mostrándose ante esa situación tan grave que está pasando el hombre. Bien, entonces son dos asuntos, no olvidemos. Primero es el hombre y su necedad. Y el segundo punto es Dios y la necedad. Muy bien, entonces vamos a ver aquí esa situación. Primero, dice en los versículos de 1 al 4, el hombre está diciendo, Dios no existe, no hay Dios, dice el necio en su corazón,
no hay Dios, Dios no existe. ¿Y han escuchado personas que piensan de esa manera? Sí, constantemente a veces en nuestras conversaciones, ya sea familiares, o sea en el trabajo, en la oficina, en algún lugar, va a surgir una persona que dice, no, pues yo no creo en Dios. Así. Pues eso no es nuevo, porque ya en el Salmo 14 y en el Salmo 53, hace más de 4000 años, ya la gente pensaba de la misma manera, ¿sí? Porque ese es un problema del corazón, es un problema que está dentro de nosotros. Fíjense bien, otra vez, regresando al texto. Dice el necio, pero ¿en dónde? En su corazón. Entonces, ¿dónde radica el problema? En el corazón del hombre. El hombre que está tratando de negar a Dios. Y bueno, vamos aquí. Dice Proverbios 12:23. Miren lo que dice este pasaje. Proverbios lo escribió Salomón. 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Es una necedad. ¿Sí? El negar a Dios es una necedad. ¿Sí? Como que queremos ocultar el sol con un dedo. O sea, no, eso no es posible. Mire, tan solo con que veamos hacia el cielo, con que veamos la naturaleza y pensemos un poquito, ¿quién formó todo? ¿Quién hizo todo el universo? Bueno, hay muchas teorías, bueno, hay varias teorías, ¿no? Dicen que los científicos tratan de dar la explicación, pero qué maravilla es el cielo, qué maravilla es el mundo, qué maravilla es nuestro cuerpo, ¿sí? Y una computadora no se compara con nuestro cerebro, ¿sí? La computadora puede llevar mucha información, pero ¿tiene sentimientos? ¿Y tiene expresiones de cariño y de amor? No, ¿verdad? Tal vez se le hace hablar de esa manera, pero no tiene por sí mismo esa capacidad. En cambio, ¿qué cerebro tenemos tan impresionante? Pero todo fue creado por Dios. Entonces, es una necedad. Vamos a ver ahora aquí. La definición, lo que dice el diccionario. La necedad es la cualidad de actuar de manera... Es lo que dice el diccionario. Yo lo estoy poniendo aquí como dice el diccionario. No nos vayamos a ofender, hermanos. De actuar de manera tonta o ignorante, careciendo de juicio y lógica. Se manifiesta a través de acciones o palabras sin sentido, producto de la terquedad. Porque hay personas que dicen, no, yo así lo digo y así es y se acabó. O sea, lo dicen de una manera pues muy contundente o muy enfático, pero sin razonamiento. Nada más lo dice así. Entonces, por terquedad, la falta de reflexión o la cerrazón, porque se cierra ante nuevas ideas. Es sinónimo de tontería y puede verse reflejada en actitudes absurdas o irracionales. Entonces, esa es la necedad, fíjense bien, de no pensar correctamente. Sí, sí, hermano, a veces sí se caen en errores muy graves. Sí, y se piensa de esa manera. Exactamente. Sí, sí, puede ser de esa manera. Muy bien, bueno, vamos a ver acá. Entonces, dice el necio, en su corazón no hay Dios. La palabra necio que aparece aquí en este salmo es la traducción de una palabra hebrea que se pronuncia así, Nabal, pero una cosa muy chistosa aparece en la Biblia. Nabal, Nabal tiene que ver con una historia que aparece en 1 Samuel 25, del 2 al 3 y 25, de un hombre que así se llamaba Nabal, y que el rey David fue a pedirle ayuda y no quiso. Por favor, vamos hasta 1 de Samuel, capítulo 25. 1 de Samuel, capítulo 25, y vamos a leer los versículos 2 y 3, por favor. 1 Samuel capítulo 25, versículos 2 y 3. Fíjense bien qué cosa muy chistosa aparece aquí. Esa palabra que era el nombre de esta persona. Bien, versículos 2 y 3 dice,
Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nabal. Es la misma palabra que aparece aquí en el Salmo 53, versículo 1. Nabal. Y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas palabras y era del linaje de Caleb, ¿sí? Acuérdense de la famosa historia de Caleb, ¿sí? Pero bueno, era descendiente de Caleb. Pero ¿cómo era él en su comportamiento? ¿Cómo lo describe aquí el versículo 3? Era duro, de malas obras y de malas obras, ¿sí? Fíjense bien lo que dice. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 25, porque ahí Abigail, su esposa, lo salva de una situación muy grave porque el rey David le pidió ayuda y el rey David había hecho un favor a él, cuidando a sus siervos, protegiendo a sus siervos, y él no le corresponde. Y va David dispuesto a acabar con la vida de Nabal, pero resulta que Abigail, su esposa, lo salva. Versículo 25, fíjense bien las palabras de Abigail. Versículo 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre, ¿cómo le llama? Perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Fíjense bien qué tremendo. Él se llama Nabal y ¿qué? ¿Y la qué? La insensatez. ¿Y qué es la insensatez? Pues la necedad. La insensatez es un sinónimo de necedad. La insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces aquí está Abigail salvando a su esposo. Entonces, ¿qué significa Nabal? Pues significa necio o insensato. O insensato significa eso. Entonces, esa historia está relacionada con este hombre. Sí, bien. Entonces, nada más para ver esta situación. Ahora, veamos esto. Veamos esto. Esto es muy delicado porque aquí nada más estamos poniendo cinco ejemplos, pero 5 personas que no van a ser salvas. 5 personas que no van a ir al cielo. 5 personas que no van a tener a Cristo en su corazón. 5 personas que no van a disfrutar de la bendición de ser transformados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque número 1, porque el orgullo está presente en sus corazones. Por orgullo no quieren acercarse a Dios. Por orgullo no quieren vivir para Dios. Por orgullo no quieren aceptar el plan precioso de Dios. Porque por el orgullo dicen, no, yo no necesito de Dios. Yo no necesito acercarme a una iglesia. Yo no necesito estar leyendo la Biblia. Yo me valgo por mí mismo. El orgulloso no va a ser salvo precisamente por ese problema. Y no olvidemos que el orgullo fue el problema del diablo, porque desafió al Señor. Vamos a ver Proverbios 21:4, por favor. Proverbios 21:4. Proverbios capítulo 21 y versículo 4. Y si alguien, por favor, nos lee ese texto, que sea rápido en esgrima. Proverbios 21:4. Son pecado. Entonces, ¿y habrá un orgulloso en el cielo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, Dios no va a aceptar el pecado de él, ¿sí? Entonces, los orgullosos no van al cielo. Bien, número 2, el incrédulo. El incrédulo. Porque pues simplemente no cree en el mensaje del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, ¿alguien quiere leerlo? Fíjense bien. Y aquí hasta menciona hasta más personas, 21:8. Y aquí hasta aparecen más personas, ¿verdad? Fíjense bien. Entonces ahí aparece el incrédulo. Ahora, el duro de corazón, el que se pone duro con Dios, se dice, no, yo nada de Dios, ya, porque para mí lo más importante es trabajar, tener dinero, hacer riqueza, viajar, disfrutar de la vida, ir al fútbol, ¿qué me importa a mí la iglesia?
a mí que me importan las cosas espirituales, yo quiero disfrutar de mi vida, y se pone duro de corazón. Pero miren lo que dice Romanos 2:5. Vamos hasta la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 5. Alguien también, por favor, que nos lea. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, por tu dureza de corazón atesoras, es decir, estás almacenando para ti la ira de Dios. Mire, qué tremendo por ser duro. Ahora, no más, una cosa más, una persona más, el burlador. ¿Por qué el burlador? Porque es de esas personas que se burlan de Dios, que haces chistes feos, chistes malos de Dios, de Jesús, de su palabra, de la iglesia, y que siempre se está riendo, pero no riéndose de una manera correcta, sino burlándose, mofándose, criticando a través de sus chistes malos a Dios y todo lo que hace Dios, ¿sí? Y dicen cosas así muy feas. Vamos a ver lo que dice en la carta de Judas, versículo 18, por favor. Muy bien. Dice que en el postrer tiempo vendrán burladores, ¿verdad? Burladores que andarán según sus malvados deseos. Miren qué tremendo, ¿sí? Y entonces, y ya dentro de ese grupo, de estos cuatro, ahí aparece el necio, ¿sí? Porque ¿qué dice el necio? No hay Dios. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Tener fe. A ver, Hebreos capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Lo vamos a leer todos juntos, por favor. Todos juntos vamos a leer este texto, porque este texto es básico para nuestra fe. Hebreos 11, 6 dice así, todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, como que hay una palabrita como que nos cuesta un poquito de asimilar. Pero fíjense bien, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es lo que quiere decir que le hay, que existe. Entonces, ¿cómo va a ser salvo alguien que está negando a Dios? Que alguien que no cree, no puede ser. Y aquí dice claramente el texto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que creer en Él, ¿sí? Tenemos que confiar en Él. ¿Usted iría con un doctor al que no le tiene confianza? A ver, ¿iría usted con un doctor que no le tiene confianza? Que el doctor le diga, usted necesita ser operado de su cuerpo, bueno, de un tumor, ¿sí? Pero usted no le tiene confianza, ¿le dejaría su vida en sus manos? Dirían, pues no tengo confianza en el doctor, voy a buscar a alguien donde sí me dé confianza. Entonces, para poder experimentar de la vida espiritual, para poder tener la salvación, primeramente tenemos que creer que Dios existe y confiar en Él, ¿sí? Si no, ¿cómo? Porque la fe es confianza en Dios. Entonces, el necio, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser salvo si él mismo está negando la existencia de Dios? Entonces, ¿en qué problema tan tremendo se está metiendo, sí, hermano? Pues sí, no cree, no puede ser salvo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver aquí. La negación a Dios va a traer ciertas consecuencias, ahorita la vamos a ver, ciertas consecuencias. Pero veamos lo que dice Isaías 32:6 aquí en este texto. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Pueden ver? ¿Podemos leerlo? A ver, ¿podemos leerlo? Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Fíjense bien lo que está aquí en letras rojas. Para hablar, ¿qué cosa? Escarnio. Un escarnio es una palabra dura.
es una palabra grosera. Hacer escarnio de Dios es una grosería contra Dios. Y fíjense bien, es contra Dios. Entonces, una persona necia que está diciendo que no existe Dios, eso es una ofensa. Porque Dios es bondadoso en darle la vida, en darle la salud, en darle la familia, en hacer salir el sol, en darle el oxígeno, en darle bendiciones de todos los días. Y lo está negando, ¿sí? ¿Cómo se sentiría usted, hermano, usted que es casado y que su esposa lo negara? Pues decía, oye, pues ¿qué te estás creyendo? Pues no nos casamos. No, pero tú no eres mi esposo. Y mejor vete de la casa. Pues usted se enojaría, ¿no? Pues ahora pensemos que en la situación con Dios, de negar a Dios cuando todos los días estamos recibiendo de sus beneficios. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace salir su lluvia o hace caer su lluvia sobre malos y buenos. Entonces, ¿cómo negarlo? Por eso es que el necio tiene un serio problema. Bien, vamos a ver ahora aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de estar negando a Dios? Número 1, se corrompe. Vamos a ver el versículo 1. Vamos al Salmo 53, versículo 1, por favor. Regresemos a este texto. Salmo 53, versículo 1. A ver, alguien que nos lea, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuál es el resultado de la negación a Dios? Bueno, entonces puedo hacer de mi vida lo que quiera, porque no creo en Dios, no tengo temor de Dios, vivo a mi manera. O sea, miren, ese tipo de personas les encanta esa canción de A mi manera porque viven así, ¿sí? Entonces dice, pues no me interesa andar mal, puedo vivir como se me pega la gana, al cabo ni creo en Dios. Pero eso ¿qué hace? Hace que se corrompa su corazón, se llene de maldad, de cosas malas. Y dice todavía una cosa más, fíjense bien, dice que se hacen hasta abominables. Vean el versículo 1, se han corrompido y se hicieron abominable en abominable maldad. ¿Qué es abominable? Alguien que se hace despreciable, que no se le quiera, que no se le tome en cuenta. Entonces, alguien que es abominable es alguien que mejor se le rechaza. No, mejor hace un lado, ¿sí? No, mejor no me junto contigo porque no sea que me vayas a contaminar. Entonces, para Dios, una persona abominable es una persona que Él rechaza. Dios rechaza a esa persona. Y mire qué feo es sabiendo, mire, Dios es bueno y misericordioso y en su amor quiere que todos seamos salvos, que todos vayamos con Él, que todos seamos bendecidos, pero al necio mejor lo rechaza, dice, no, contigo no, contigo no. Entonces es una situación crítica. No, luego, más adelante, aquí mismo en el versículo 1, dice, no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien. Por lo mismo, porque vive a su manera, o sea, no le importa hacer y deshacer a su antojo, ¿sí? Por lo tanto, pues ¿cómo va a estar haciendo lo bueno si vive en la maldad? 3, versículo 3, vamos a saltarnos, versículo 3. ¿Quién nos lee el 3, por favor? Muy bien. En su versión dice que se había descarriado, ¿verdad? Dice aquí en el texto, cada uno se había vuelto atrás. ¿Está bien? ¿Está bien la versión de Román? Se ha descarriado, se ha vuelto atrás, ¿sí? En lugar de caminar para adelante, es como, ¿quiénes caminan para atrás? A ver, ¿qué animalitos caminan para atrás? ¿Qué? Los cangrejos, así, en lugar de ir para adelante, caminan para atrás como los cangrejos, ¿sí? De laditos, sí. Entonces, es lo que pasa con ese tipo de personas. Miren, qué triste. Siempre debemos ir adelante en el camino de Dios, buscándole y sirviéndole a Él, pero mire, qué problema, ¿sí? Entonces, se ha vuelto atrás y además dice el Señor, no hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno por esa situación. Mire qué triste
situación de esta persona. Bien, vamos acá adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con una persona que niega a Dios? ¿En qué cae? Pues lo que nosotros llamamos en una persona que es atea. ¿Quién es una persona atea? Alguien que no cree en Dios. La palabra ateo es una palabra griega. Viene de a que significa sin, y teo, que es Dios, sin Dios. Una persona que no cree en Dios. De ahí viene ateísmo, que es el ateísmo, es la corriente filosófica que no acepta o no cree en Dios. Pero hay tres clases de ateísmo. El ateísta, el ateísmo por razones morales, el ateísmo por razones de orgullo, el ateísmo por razones intelectuales. Pero, ¿qué dice este hombre? Es la peor necedad. Es la peor necedad porque ¿cómo negar a Dios? Otra vez, ¿qué Dios no nos bendice diariamente? ¿Que Dios no nos cuida diariamente? ¿Que Dios no nos saca adelante en medio de los problemas que tenemos? Sí. ¿Por qué negarlo? Pero hay gente que es así. Sí, sí, qué tremendo. Entonces, hay tres clases de ateísmo. Vamos a ver aquí. El ateísmo por razones morales. ¿Quiénes son los ateos por razones morales? Por la gente que cree de esta manera, lleva una vida de inmoralidad. O sea, vive mal, haciendo de su vida un desastre, que se da a la idea de que Dios no existe. Por eso vive a su antojo. ¿Sí? Porque él piensa, para mí no existe Dios y vivo como se me pegue la gana. Eso es por razones morales. Dos, el ateísmo por razones de orgullo. Aquí entran en este grupo las personas que simplemente niegan la existencia de Dios por terquedad y no dan ninguna razón de su manera de pensar. Simplemente dicen, no, yo no creo en Dios. Bueno, pero ¿por qué no crees en Dios? Pues no creo. Pero dame una razón. Pues simplemente no creo. No, pero a ver, explícame, ¿por qué no crees? No, pues así yo pienso. Pues es que, o sea, cae en una terquedad, en una necedad. Ya no sabe dar explicaciones. Simplemente, perdón por la expresión, se monta en su macho y de ahí no sale. Ese es el problema de esta clase de personas. ¿Sí? Porque uno le dice, bueno, a ver, dame una explicación, dame un razonamiento, muéstrame argumentos de por qué no crees en Dios. Pero no, simplemente no los tiene. Sí, pues sí, sí. Ajá. Pues no lo he visto, pero sí, sí, lo dicen de esta manera. Sí. Sí, 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 hay gente que dice de esa manera, dice, yo no he visto a Dios y nadie lo ha visto. Pues no lo hemos visto, pero lo hemos sentido y hemos experimentado de cosas muy grandiosas de nuestro Dios. Y dice el Señor Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Hay cosas que no vemos y las creemos. A ver, ¿cómo sabe que su esposa lo ama? A ver, ¿ha visto el amor? ¿De qué color es amor? ¿Es rojo, es azul, verde, en violeta? ¿Cuánto pesa el amor? ¿1 kilo, 2 kilos, 3 kilos? No. ¿Sí? ¿Ha visto un átomo? ¿Ha visto un átomo? Ahora, ¿existen los átomos, sí o no? Sí, ahí está, sí, es una realidad, pero no los hemos visto. ¿Sí? A ver, hermanos, ¿vemos las ondas que llegan a nuestro celular? No, pero ahí están en el aire. Hay cosas que no vemos, pero ahí están presentes. Dios está presente aquí, no lo vemos, pero es real. Sí, ahí está. ¿Qué cosas tan tremendas es esto? Bueno, entonces por eso es que es una terquedad. Vamos al 3. El ateísmo por razones intelectuales son las personas que se basan en sus estudios filosóficos y científicos para argumentar que Dios no existe. Por ejemplo, son de esas personas que dicen, no, el universo fue creado por el Big Bang, ¿no? ¿Han escuchado esta teoría? El Big Bang, que allí hace millones y millones de años atrás, ahí se formó ese fenómeno y que dio lugar al universo. Bueno, hacen ese tipo de estudios y por eso no creen en Dios. Pero Dios va a destruir la sabiduría de los hombres, tarde o temprano, y les va a hacer ver que ahí está presente.
Muy bien. Bueno, entonces ahí está el problema de la necedad. Ahora, vamos a ver el punto número 2. El hombre está metido en un serio problema por su necedad, pero ahora va a intervenir Dios. Vamos al versículo 2. El versículo 2, ¿qué dice, por favor? Versículo 2 del Salmo 53. Lo leemos todos juntos, todos juntos. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y tomemos en cuenta lo que está diciendo este texto, ¿sí? Dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios, no hay Dios. ¿Sí? Te guste o no te guste, creas o no creas, aquí estoy presente. ¿Sí? Quieras aceptar mis obras, no las quieras aceptar, ese es tu problema. Pero un día vas a venir al encuentro conmigo. Un día me vas a dar cuenta de tu vida. Porque yo soy Dios. Es lo que está diciendo el texto. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Y ahora veamos aquí esta situación. El Salmo 7:9 dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios está observando a los hombres. Es lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Dios nos está observando. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro pensamiento. No podemos engañar a Dios, ¿sí? Él sabe perfectamente lo que hay en nuestras vidas. Número 1. Número 2, Dios busca a alguien entendido en su amor y misericordia. Está buscando quién está dispuesto a seguirle, a amarle, a poder estar con él. Miren, porque Dios quiere extender sus bendiciones, su amor, su cuidado hacia nuestras vidas. Dice en este versículo 2, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien, miren, perdón otra vez por la expresión, alguien que se le prendiera el foquito, que dijera, no, sí, Dios, yo quiero caminar en tu voluntad, yo quiero seguir adelante contigo, yo quiero buscarte. Y mire, esa persona que busca a Dios le va bien. Sí va a tener problemas porque todos tenemos problemas, las adversidades nos llegan a todos, pero hay una gran diferencia en tener a Dios y no tener a Dios. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener problemas con Dios, o sea, con la compañía de Dios, o tener problemas sin la compañía de Dios? No, pues yo prefiero con la compañía de Dios. Sí, porque Dios me va a sacar adelante. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios sale en mi ayuda. Pero si no está Dios ayudándome, entonces sí estoy en un serio problema. ¿Sí? Mire qué cosa tan tremenda es esto. Entonces Dios está buscando quien quiera seguir con él. Pero, ¿qué sucede con el necio? El necio dice, no, yo no quiero saber de Dios. Yo no quiero tener contacto con Dios. Yo no quiero saber nada, ¿sí? Para mí lo más importante es irme a ver Chivas América que ir a la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Yo prefiero mejor irme al partido, mejor irme al bordo, ahí en los campos, a jugar fútbol que ir a la iglesia. Sí, sí, bueno. Sí, sí, claro. Sí, exactamente. Claro, claro. Hasta el día de hoy. Sigue el mismo problema. Muy bien. Ahora veamos por favor el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Fíjense bien, ahí está un serio problema para el que está negando a Dios. Versículo 5. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti.
los avergonzaste porque Dios los desechó. Mire, cuando ya se va acercando la muerte, entonces es cuando el necio empieza a darse cuenta. Tal vez no lo diga, no lo exprese, pero dentro de su corazón se empieza a dar cuenta que se está acercando a su fin y que Dios lo va a confrontar. Y le entra un miedo, como dice aquí, pero pavoroso. Empieza a sudar frío porque se va a enfrentar con Dios. Porque echó a perder su vida, porque no buscó a Dios en la manera correcta. Entonces, eso dice aquí el texto. Dice el versículo 5 en el primer renglón, allí se sobresaltaron. ¿Qué es sobresaltarse? Es cuando como que nos da un temblor, ¿verdad? Nos da un temblor y ¿ahora qué va a pasar? Pero es un temblor de espanto, de temor. Y dice, a ver, vamos a ver este texto, por favor. Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. A ver, ¿qué dice la Biblia? Todos juntos. Hebreos 10:31. Todos juntos. Horrenda cosa es caer. ¿En quién? En manos del Dios vivo. ¿Qué cosa es? Es horrenda cosa. Ahí dice, hay gente que dice, no, yo le tengo mucho miedo al diablo. No, no le tenga miedo al diablo. Téngale más miedo a Dios. Porque el diablo no es nada delante de Dios. ¿Sí? Pero a Dios es otra cosa. Y dice aquí el texto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, qué increíble. Y por último, aquí, ¿qué sucede con el necio? Pues Dios lo avergüenza. Porque le va a salir al encuentro y decir, a ver, ¿qué no crees en mí? Y mira, aquí estoy. Sí, 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 exactamente, sí. Hay una parábola que el Señor Jesús mencionó de un hombre muy rico, Dice que se metió de lleno a su trabajo, a sus graneros, mandó a hacer construcciones para meter todos sus granos que había cosechado, pero no dio lugar a Dios. Y el Señor le dice una noche, es necio, así le dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y le dice así, le dice necio. No aprendiste la lección, no te diste cuenta. Todas estas cosechas, todo este campo, todas estas bendiciones, yo te las di, pero no pusiste esa atención en mí. Y ahora ya se acabó el tiempo. Mire qué impresionante es eso, ¿sí? Y bueno, vamos a ver aquí, termina el Salmo con el versículo 6, este es el último versículo. Dice, oh si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Como que esas palabras pareciera como que nos sacan fuera de lo que está diciendo el Salmo, porque si está hablando del necio, ¿por qué ahora habla de la cautividad y habla de la salvación? Bueno, pues vamos a ver por qué, ¿sí? Porque el salmista se está dando cuenta del problema del necio y ahora él está sacando una lección para su vida. Y es lo que tenemos que hacer, está sacando una lección. Y esa lección es un anhelo por restauración. Número 1, el salmista ha visto el fin del necio. ¿Cuál es el fin del necio? Que le entra un temor, que le entra un miedo, porque se va a acercar a Dios y porque Dios lo está avergonzando. O sea, el salmista se está dando cuenta de lo que está pasando con esa clase de persona. Número 2, el salmista expresa su deseo de salvación de la necedad. Señor, sálvame de esa necedad. El texto dice aquí, oh si saliera de Sión la salvación de Israel. Sión es la ciudad de Jerusalén, donde es la morada de Dios, donde el Señor Jesús un día va a gobernar ahí en el milenio, perdón. Entonces, de ahí que venga la salvación. Y el salmista está pensando, si el necio le
pasó este problema, pero yo no quiero. Yo quiero la salvación de Dios. 3, la palabra salvación en este texto aparece, aquí está mal escrito, aparece en plural, que significa salvaciones o liberaciones. ¿Por qué? ¿Por qué está en plural? Por todas las calamidades y problemas que le van a venir al necio. Sálvame de todo ese tipo de cosas. ¿Sí? 4, el salmista reconoce que de Dios viene la salvación de la necedad. ¿Quién puede cambiar el corazón? Nada más Dios. Si yo tengo un corazón necio, ¿yo me lo puedo cambiar? No. Al contrario, hasta me gusta ser necio. Me encanta ser más necio. ¿Quién puede cambiar mi corazón? Dios, nada más. Por eso es que la salvación tiene que venir del Señor. ¿Sí? Número 5, la necedad llevó a Israel al cautiverio. ¿Por qué los israelitas se fueron a Babilonia? Por necios, por no buscar a Dios. Ahí está el ejemplo. Se los llevaron, más bien se los llevaron, exactamente. Número 6, el salmista desea que Dios termine el cautiverio. Porque dice aquí, cuando Dios hiciere volver de la cautividad, Señor, que se termine eso. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas. Ayúdanos a vivir bien delante de ti, a caminar correctamente para que te adoremos y podamos ser bendecidos. ¿Sí? Es lo que anhela el salmista. Y luego, por fin, el fin del cautiverio traerá gozo en el pueblo de Dios. Veamos lo que dice. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora, hermanos, pensemos en esto. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en el corazón? ¿Cuántos tenemos al Señor en el corazón? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos? Sí. Muy bien, ok, muy bien, gracias a Dios. Bien. ¿No éramos necios antes de aceptar a Cristo? ¿No andábamos de parranda? ¿No andábamos ahí echando chistes de todos los colores con los amigotes? ¿Y no andábamos viviendo mal y andar detrás de las chamacas viviendo inmoralmente? Como necios. Pero un día salió el Señor al encuentro y nos cambió. Gracias a Dios por Él, porque por su pura gracia somos salvos. Y entonces ahora sí estamos en el verdadero gozo. Ahora sí nos alegramos por saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que Dios está en nosotros. Terminamos, hermanos, con este famoso texto de Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8. Romanos 14, 8. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Lo vamos a leer todos juntos. Romanos 14, 8. Hasta lo cantamos este texto. Tenemos música. Bueno, es un coro muy antiguo. 14, 8. Todos juntos. Dice así. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, hermanos, ahora nos gozamos de ser parte del Señor. Claro que sí, ahora es diferente. Por eso el salmista, ahora que había experimentado de la salvación, él se gozaba. Dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, en eso concluye este texto. ¿Sí? Entonces, veamos, el último versículo tiene que ver con el contexto del Salmo, que es la necedad. Pero el salmista está aprendiendo de lo que le pasó. Malamente le pasó al necio. Y él está sacando una lección. Hermanos, debemos sacar provecho o una lección de alguien que vive mal, que a alguien le va mal en la vida. Debemos de sacar una lección, sí. Debemos de decir, ay, pues a mi vecino le pasó esto, pues yo debo de tener cuidado, ¿sí? A ver, hermanos, perdón, hay un refrán, dice que cuando veas a tu vecino, ¿que qué? Ajá, 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 entonces, es decir, saca una lección de eso, ¿verdad? Hay que sacar una lección de eso. Si a nuestro vecino le está pasando algo malo, debemos de tener cuidado también nosotros, porque a veces decimos, no, a mí no me va a pasar, no, yo no soy como él. No, hay que tener cuidado. Dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire y no caiga. Mire y no caiga. Hay que sacar sabiduría de esto.
Y es lo que está haciendo el salmista. Está sacando una lección de, de lo que le está pasando al necio. Muy bien. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de este estudio del Salmo 53?